Hello traders, un día más, una operativa más. Nuevamente estudiando el idioma de los mercados llamado el lenguaje Navex, y el día de hoy daremos comienzo a dos conceptos súper importantes llamados patrón 1, 2, 3 y precio histórico. Uno es un concepto muy parecido al patrón armónico que miramos en la anterior clase, concepto 6, y otro es un indicador que nos ayudará para la continuidad y para esa seguridad al momento de seguir invirtiendo a favor de la tendencia actual. Entonces es importante saber que el patrón 1, 2, 3 será el patrón de la entrada perfecta. ¿Qué significa? Que será el patrón que dará comienzo al movimiento 3 y 5 dentro del cuadro de interés. Daremos final al reteseo la mayor parte del tiempo. Siempre lo podremos ver en temporalidades menores. ¿Qué significa? Que al momento de nosotros haber detectado ya un precio actual en nuestro pasado, gracias a la ruptura, nosotros sabremos que el siguiente paso es encontrar la siguiente batalla que sucederá a futuro. Entonces nuestro deber es identificar el inicio y el final del precio actual para así trazar nuestro cuadro de interés que empieza desde nuestro 50%, ¿cierto? Al momento de nosotros ya identificar puntos de interés, automáticamente sabremos que dentro de ese cuadro de interés encontraremos el comienzo. Pero ¿qué pasa? Que a veces son cuadros de interés en macro temporalidad. Entonces habrán situaciones donde las temporalidades mayores afecten esas posiciones, ya que significarían un margen de error bastante amplio en caso de que llegue a ser un cierre de transacción. Entonces aquí es donde viene nuestro patrón 1, 2, 3 a salvarnos la vida. ¿Por qué? Porque el patrón 1, 2, 3 se verá dentro de ese cuadro de interés. Dentro de ese cuadro de interés en temporalidades menores, nosotros observaremos un reteseo microtendencial donde el mercado realmente caerá a puntos más económicos de manera tendencial. Entonces, en este concepto de patrón 2, 3, tenemos que seguir 4 pasos para poder llevarlo a nuestro favor. ¿Listo? El primero, vamos a necesitar identificar las dos últimas batallas. Al igual que el patrón armónico, se identifica con las dos últimas batallas en contra de la dirección que queramos invertir. Como por ejemplo, sabemos que esta es una tendencia compradora. Sabemos que gracias al historial ya pudimos validar una tendencia a nuestra izquierda. ¿Qué significa? Que nosotros buscaríamos compras porque los compradores están dominando las rupturas de capital. ¿Dónde encontraremos esas compras? Dentro de este cuadro de interés. Pero ese cuadro de interés es en temporalidades mayores, entonces no podremos distribuir una posición en caso de que el mercado active nuestro 20%. Habrán situaciones donde retrocede al siguiente punto, que sería nuestro Gunbox 60 y 70. Entonces este lapso de espacio puede ser perjudicial para tu cuenta. Aquí es donde viene el patrón 1, 2, 3 a enseñarte cuándo realmente debes de entrar. Entonces el primer paso es detectar las dos últimas batallas en el retesteo, ¿cierto? Sabemos que es un retesteo vendedor, entonces detectamos la penúltima justo por aquí, que es esa aquí, y tenemos la última. Aquí tenemos las dos últimas batallas, listo. Digamos que el mercado viene por aquí retesteando y ya activó nuestro Gunbox. Pero entonces, al momento de nosotros activar el Gunbox, boom, retrocede otra vez. Automáticamente aquí se actualiza a la última batalla. Significa que aquí tenemos la última, precio actual, y la penúltima. El siguiente paso es poder trazar una línea de tendencia en el comienzo de la penúltima batalla. Esa es la última y esa es la penúltima. Una línea de tendencia en el comienzo de la penúltima batalla, transformando ese comienzo de la penúltima en el patrón 1, que conectará al inicio de la inyección última batalla, o sea, aquí, transformándolo en el patrón 2. Esa línea de tendencia tendrá que ir diagonal, porque esa línea de tendencia nos enseñará
cuando el mercado ya decidirá comenzar su movimiento 3 o 5 en macrotemporalidad. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a observar la liquidación de la línea o el patrón 1-2, que es ese de aquí. Cuando nosotros observamos la liquidación, ese patrón 1-2, esa línea diagonal, línea de tendencia, se transformará en frontera. ¿Listo? Justo por aquí. Y automáticamente el mercado la retesteará. Cuando el mercado retestee la frontera de nuestro patrón 1-2, automáticamente tendríamos el patrón 3, que nos enseñaría el comienzo del verdadero movimiento de continuidad, que será igual o similar al anterior en macrotemporalidad, ¿cierto? Eso es para poder evitar la liquidación que, por ejemplo, tuvimos en el 50 o que tuvimos en el Gun Box justo por aquí, 60 y 70. Listo, que los tengo por aquí, miralos. Ok, en macrotemporalidad. Ese patrón 1, 2, 3 nos enseña ya el comienzo del movimiento de continuidad, o sea, la entrada perfecta, porque sí, en el patrón 3 nosotros centraríamos, ok, a favor, evitando pues las posiciones en el cuadro de interés. Sabemos que ya está en el cuadro, que tenemos que entrar, pero vamos a esperar el patrón 1, 2, 3 antes de entrar. También nos enseña que después del patrón 1, 2, 3, las siguientes inyecciones serán respetadas sus cuadros de interés. ¿Por qué? Porque ya comenzaría el movimiento de continuidad. Automáticamente podríamos nosotros buscar futuras entradas después del patrón 1, 2, 3 en el cuadro de interés. Ok, buscaríamos futuras batallas dentro del cuadro, sabiendo que ya el mercado continuará y no descansará hasta llegar a la liquidación, porque es una continua batalla, ¿cierto? Buscando así pues la entrada perfecta. Entonces vamos a verlo en un gráfico real. Ok, traders, tenemos aquí una tendencia compradora. Trazando rupturas podremos detectar ya quién domina la tendencia. Colocamos nuestro cambio de estructura, observamos un pequeño cierre de transacción y observamos una pierna compradora. Inicio y final de la pierna compradora. La pierna compradora se transforma en nuestra última batalla, o sea, precio actual, pilar fundamental para la siguiente. ¿Qué pasa? Que si trazamos nuestro Fibonacci, inicio, final, horizontal, observamos la llegada al cuadro del interés, ¿cierto? Donde si miramos el mercado llega a nuestro 50% y liquida, ¿cierto? Hasta llegar a nuestra zona Gun Box, ok, y no fue capaz de activarla, se fue antes. ¿Qué significa? Que dentro de esta zona debió existir un patrón 1, 2, 3 para poder evitar esa liquidación del 50% y entrar en el verdadero movimiento de continuidad, porque si aquí el mercado liquidó la fuerza, entonces vamos a observar ese patrón 1, 2, 3 en temporalidades menores. Si nos vamos a la zona, nuestro deber es observar las dos últimas batallas en contra de nuestra dirección. Somos compradores, buscaremos batallas vendedoras, ¿cierto? Como por ejemplo aquí y aquí. Tenemos la última, porque sí, aquí ya el mercado no fue capaz de romper, no continuó, entonces tenemos aquí la última y la penúltima. Ok, identificamos la penúltima como el patrón 1 y colocamos nuestra línea de tendencia color morado, que conectará con la última batalla, o sea, con el patrón 2. Esa línea de tendencia se irá diagonal hasta que el mercado decida liquidarla, como por ejemplo aquí. Al momento de que el mercado liquida el patrón 1 y el patrón 2, existirá un retesteo en la frontera, porque sí, esa línea se transforma en frontera.
Y el mercado sí o sí tiene que activar esa frontera, donde nosotros activaríamos nuestra posición activando el patrón 3, siempre a favor del movimiento en macro temporalidad. Si observamos, después de esa entrada, encontramos el movimiento de continuidad, el movimiento de ruptura, la batalla, ¿cierto? Y pudimos habernos evitado pues tal vez ese pequeño stop loss, ¿cierto? Porque sí, aquí en el 50% ya existe un negocio. Si nos hubiéramos posicionado, hubiéramos salido en negativo algunas distribuciones, ya que le damos siempre 10 minutos de error. Entonces es importante esperar el patrón 1, 2, 3. ¿Listo? Este es un ejemplo como el que vimos ahorita en compras. Ahora vamos a verlo en ventas, en un mercado más volátil. Ok, traders, aquí podemos ver un ejemplo vendedor, donde el mercado nos muestra más de 3 rupturas, donde podremos ver batallas a favor de los vendedores. Ok, identificamos de manera lineal el inicio y el final de la última, donde pondremos nuestro cambio de estructura, en este caso el techo, ya que se encuentra en un precio actual vendedor. Entonces podemos observar que nuestro cuadro de interés fue liquidado. Significa que existió una toma de decisión que conllevó a un cierre de transacción, o sea que conllevó a la llegada del 100% del precio actual. Significa que el patrón 1, 2, 3 se verá reflejado tanto en el cuadro de interés como por fuera. En la parte superior de arriba nosotros podemos observar aquí las últimas batallas a favor de los compradores. Si observamos aquí, tenemos la última. Siempre la penúltima va a ser igual o similar a la última, que es el precio actual. ¿Qué significa? Que si hacemos esto, pum, podemos ver similitud, ¿ok? Podemos ver ese como un precio general, o podremos ver uno aquí, como por ejemplo ese que tenemos aquí, el fractal, como un precio interno. Incluso yo aquí traje la ruptura porque es válido, ¿ok? Entonces tenemos aquí la penúltima y tenemos aquí la última batalla, ¿ok? Automáticamente los transformamos en el patrón 1 y patrón 2. Penúltima, patrón 1. En la penúltima ya se verá reflejado nuestra línea de tendencia que va a conectar al patrón 2, que será la última batalla, a lo diagonal, hasta que el mercado decida liquidarlo, como por ejemplo aquí. Ok, observamos una liquidación del mercado y observamos un retesteo. Tal vez ese retesteo no fue exacto, pero tú no te tienes que preocupar, ya que el mercado siempre respetará el cuadro de interés de la inyección que haya liquidado el patrón 1, 2, 3, como por ejemplo esa de aquí. Esa inyección que liquida el patrón 1, 2, 3 siempre va a respetarse el cuadro de interés. ¿Ok? Ejemplo, por más de que el mercado haya liquidado el patrón 1, 2, 3 y no haya respetado de manera exacta, tú no te tienes que preocupar, porque a veces el mercado llegará a hacer un cierre de transacción, pero con tal de que haya liquidado el patrón 1, 2, 3, la inyección siempre será a favor de tendencia. Entonces aquí podemos observar un patrón 1, 2, 3 totalmente hermoso, donde encontramos nuestra posición a favor de la inyección dominante, los vendedores. Y como sabemos que es una pierna, ella no descansará hasta liquidar la toma de decisión, logrando así un profit de calidad. ¿Ok? Significa que por más de que el mercado llegue al cuadro de interés y no haga un patrón 1, 2, 3, nosotros no entraremos porque será peligroso, ¿cierto? Entonces este es un patrón 1, 2, 3 totalmente brutal y increíble. Así que ponlo en práctica, campeón, y sé que tiras a un siguiente nivel. El precio histórico es una EMA exponencial, campeones,
que la encontraremos en nuestra zona de indicadores. Se llamará EMA Moving Average Exponential. Ok, la seleccionarás y te irás a esa parte de la izquierda donde vas a colocar 160 y cambiamos el color a tamaño intenso. Esta EMA exponencial 660 periodos color amarillo significa, traders, que será una EMA exponencial que nos ayudará a continuar nuestras inversiones a favor de la tendencia actual, ya que nos ayudará con tres situaciones diferentes. La primera situación: si el mercado se encuentra por debajo o por encima de nuestro precio histórico EMA exponencial 660, el mercado nos dará la seguridad para poder invertir a favor de esa tendencia actual por mucho rato. ¿Qué significa? Que si nosotros buscamos cuadros de interés dentro de estos microprecios actuales internos, encontraríamos batallas a favor con una alta probabilidad de éxito, ya que nuestro precio histórico nos estaría respaldando porque él se encuentra por encima del mercado. Ahora, ¿qué pasa? Que el mercado a veces hace esto, ok, pasa a estar el precio histórico por debajo y el mercado pasa a estar por encima. Automáticamente esa EMA exponencial nos dará la seguridad de invertir al momento de continuar esa tendencia ya actual, ok, buscando así cuadros de interés positivos por un largo tiempo, ¿cierto? Esa es la primera situación. Vamos a verla en un gráfico real, como por ejemplo aquí, traders, miren, aquí el mercado se encuentra por debajo del precio histórico. Significa que podremos seguir invirtiendo a favor de esta dirección por un largo tiempo, ya que el mercado nos mostraría seguridad al momento de invertir. Entonces, más de unos 5 profits nos llevaremos gracias al concepto de cuadro de interés, porque buscaríamos nuestro precio actual, inicio, final, entrando en las diferentes zonas, porque ya existe un negocio, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que ya pues exista tal vez un patrón armónico que conlleve a que el mercado haga un cambio de dirección, ¿cierto? Aquí podemos llevarnos varios profits. Vamos a ver una situación compradora. Ok, si miramos aquí, campeones, podemos observar múltiples batallas a favor de nosotros los compradores. El mercado se encuentra por encima de la EMA exponencial. Significa que múltiples cuadros de interés aquí fueron positivos. Múltiples cuadros de interés salieron en profit. Múltiples piernas compradoras lograron aquí el objetivo, traders. Pudimos haber encontrado posiciones muy fáciles por mucho tiempo, unos 3, 4, 5 días. Aquí podremos invertir en compras por un largo tiempo, traders. Por mucho rato podremos invertir en compras. Podremos realmente salir positivo, cracks, si hacemos las cosas bien, ok. Si confiamos en ese precio histórico. Existe una segunda situación que nos enseña el precio histórico, donde el mercado presentará una liquidación del precio histórico. Al momento de nosotros observar esta liquidación del precio histórico, también se transformará en una frontera. Significa que existirá un reteseo del precio histórico. Nosotros podremos obtener un beneficio de este acontecimiento, logrando así posicionarnos, ok, al momento que el mercado retesee el precio histórico, encontrando una nueva trayectoria vendedora, ya que el mercado pasaría a estar por debajo del precio histórico. Entonces buscaríamos, ok, futuras ventas de aquí en adelante. Encontraríamos el comienzo pues de un nuevo recorrido bajista. Esto lo vamos a reforzar claramente con un patrón armónico
y tal vez con un fallo del mercado que exista, ¿cierto? Vamos a verlo en un gráfico real. Por ejemplo, aquí traders, miren, el mercado pasó de una tendencia alcista, dirección alcista, a liquidar el precio histórico. Al momento de liquidarlo, se transforma en una frontera. Significa que el mercado lo retestea. Al momento de retestearlo, nosotros podremos entrar con confianza, siempre y cuando pues ya hayamos validado pues algo que lo refuerce, como por ejemplo un cambio de estructura. Si nos damos cuenta, la última batalla en compras está aquí, nuestro cambio de estructura, nuestro piso está aquí, el mercado hace una primera inyección por debajo, el mercado liquida el precio histórico, hace una tercera inyección, hace una quinta inyección. Entonces claro, podremos invertir, ya hemos validado un cambio de dirección, ¿cierto? Ya pasaron 5 inyecciones por debajo, entonces sabremos que podremos invertir ya en ventas. ¿Y qué pasa? Que encontramos una entrada perfecta dentro de la frontera del precio histórico. Esta es la segunda situación que podremos llevarnos a favor. Y si miramos aquí, el mercado empezó a hacer ya nuevas batallas en ventas. Entonces pudimos habernos llevado ese profit de aquí, ok, en el 50%, totalmente magnífico. Pudimos encontrar una entrada igual o similar a la anterior gracias a este concepto de la EMA exponencial, precio histórico 660 periodos, ok. Existe una tercera situación, que es cuando el mercado, ejemplo, liquidó la zona, pasó de tendencia compradora a tendencia vendedora, retesteando el punto y haciendo micro tendencias por debajo del precio histórico. Entonces nosotros sabremos que ya eso pasó a ser vendedor. Entonces la tercera situación nos enseña que existirán momentos donde el mercado llegue a tocar el precio histórico. Muchos pensarán que lo liquidará, pero si nosotros observamos, tal vez no existió un patrón armónico que refuerce esa liquidación, ¿ok? Entonces sabremos que será la tercera situación, más no la segunda. La segunda sabemos que lo liquida y lo retestea y continúa, pero no. En la tercera nos enseña que el mercado la respetará y continuará su tendencia actual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento que el mercado llegue, nosotros podremos posicionarnos a favor de la tendencia, logrando así un beneficio mucho mayor, campeones, a un simple movimiento a un 3 o 5, o sea, un nuevo comienzo de recorrido, dando así el comienzo de la tercera situación. Ok, el mercado respeta y continúa su dirección o tendencia actual. ¿Por qué? Porque no existe algo que la refuerce, tal vez un cambio de estructura, ¿cierto? Como en el ejemplo que vimos anteriormente. Ok, campeones, como por ejemplo aquí, miren, tenemos una tendencia compradora porque estamos por encima del precio histórico. Si miramos aquí, el precio histórico se encuentra en esa zona. Entonces existen múltiples cuadros de interés correctos, ¿cierto? Múltiples batallas que pudimos habernos llevado profit. Ahora, existe una última aquí que hace la diferencia, que es esta de aquí, traders, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el mercado llega y se devuelve, cracks, y toca el precio histórico. Muchos creerían que es la situación 2, que liquidaría y retrocedería, pero no. Lo que pasa es que el mercado respeta y continúa su movimiento comprador, o sea que fue la tercera situación, pudiéndonos así llevar un beneficio en compras. Pero ¿por qué nos llevaríamos este beneficio en compras? Porque nosotros observaríamos si esta llegada al precio histórico realmente tiene el potencial de liquidarlo, o sea, como por ejemplo las 5 inyecciones por debajo del cambio de estructura, como en el ejemplo anterior. Aquí no, aquí el mercado solamente hizo una e hizo 3. Al momento de hacer la cuarta, nunca superó, ok, la quinta. Significa que esto sigue siendo comprador. Automáticamente esto se transformó
en un cierre de ciclo comprador y lo podemos reforzar con el precio histórico. Nos metemos con fuerza y el mercado nunca supera esta posición, o sea que realmente es un precio histórico. Los grandes están aquí dentro, traders, y esas tres situaciones tienes que llevarlas a tu favor. Tienes que potenciar esa habilidad, adiestrar tu vista y vas a ver cómo tu vida cambiará. Ok, mi vida cambiará, campeones, y te lo documentaré en vivo en mi canal de YouTube principal y en ese que es de mi secundario. Entonces, qué locura, listo, precio histórico totalmente increíble, traders. Quiero que pongas en práctica esa información, campeón. Quiero que pongas ese alineamiento y ejecutes todo lo que estás anotando en tu cuaderno, como lo aprendimos en la primera clase de esa playlist Dominio Total de los Mercados. Te invito, campeón, a que ejecutes esto y cambiarás tu forma de analizar tu trading y por consecuencia, campeón, cambiarás su vida. ¿Listo? No olvides acceder al lenguaje Navex, campeón. El link te lo dejaré aquí abajo. Vete a un siguiente nivel y te estaré esperando en la cima. ¿Ok? Let's go.